La voz, el cuidado que debemos tener y también los trastornos que se asocian, cómo evitarlos y si los tenemos, cómo tratarlos. Es el tema del día de hoy. Nos acompaña José Colina, médico otorrinolaringólogo. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Gracias, Daniela. Para mí también es un gusto estar acá hablando de este tema tan importante y también porque se celebra el mes de la voz, como ya tú lo comentaste anteriormente. El pasado 16 de abril se celebró el Día Internacional de la Voz y por lo tanto hemos cuadrado una serie de actividades en vista de mejorar o de preservar lo que es la voz. Sí, vemos cómo durante todo el mes se generan iniciativas mundiales y además en nuestro país diferentes actividades para orientar y enfocarnos con respecto al cuidado de la voz. Vamos a hablar primero de cómo se genera la voz y además qué elementos e instrumentos de nuestro organismo participan y cómo debemos cuidarlo. Es una serie de órganos que entran en conjunto o entran en un juego para llevar a cabo lo que es la voz. Lo más importante, las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales están en lo que es a nivel del cuello y cuando pasa el aire a través de estas cuerdas vocales emite un sonido. Ese sonido a su vez puede cambiarse por la resonancia de otros órganos como es la nariz, como es el paladar, como es los pulmones, porque necesitamos aire para que esos pulmones salgan y choquen a través de esas cuerdas vocales y se produzca la voz. O sea que no es solamente las cuerdas vocales, sino una serie de elementos que entran en juego y hacen que sea una distinción o una característica propia de cada individuo. Claro, vemos la voz, una característica propia. Existen diferentes términos que escuchamos comúnmente. Escuchamos estoy ronco, estoy disfónico, estoy afónico. Vamos a ver realmente las diferencias entre estos términos y cómo identificarlos. Cuando hablamos de disfonía, la misma palabra lo dice, disfónico, es la alteración de la voz. Yo puedo estar disfónico, pero estoy generando algún tipo de voz. Lo que pasa es que no tiene las características propias que me distinguen. Cuando hablamos de afónico o afonía, es que el paciente o la persona no produce ningún tipo de sonido. Entonces muchas veces intercambiamos los significados y siempre cuando llegan al paciente a la consulta dice, doctor, vengo porque estoy afónico. Y en ese caso es muy importante diferenciar que la afonía es cuando el paciente no emite ningún tipo de sonido. Y disfónico es el término correcto. Estoy disfónico, que también comúnmente la gente lo llama ronquera. Estoy ronco. La voz más gruesa, engrosada, ¿es la ronquera propiamente? Suele ser una voz más gruesa, exacto, que no es la propia del individuo, de la persona. Cuando la voz es mucho más delgada o más baja, que no se puede emitir bien, ¿de qué fenómeno hablamos? En estos casos hay que descartar cualquier obstrucción de la vía respiratoria, hay que descartar cualquier lesiones, ya sean funcionales o orgánicas, como hablamos, lesiones funcionales orgánicas dependiendo de la causa. Entre las lesiones funcionales están los nódulos, los pólipos, y las lesiones orgánicas, algún cambio propio de la lesión, tipo tumor o cáncer, dependiendo de esto, pero estos cambios en la voz suelen ser más crónicos. Claro, por acá nos preguntan también en las redes sociales porque estamos conectados a través del Instagram Live por Daniela J. Salas. Recordemos también la cuenta @salud_gb. Nos hacen un comentario: hace algunos años perdí totalmente la voz durante algunas horas de un día específico. Luego la pude recuperar. Esto se pudo deber a que ya no me volvió a pasar. La voz, así como otras partes del organismo, están asociadas a las emociones. Pensamos o como anteriormente se pensaba, que el cerebro o las emociones, lo que era del cerebro era para el psiquiatra, para el psicólogo, y cada organismo funcionaba por separado. Y actualmente se ha establecido que no, que las emociones, el estrés, están muy íntimamente relacionados a muchas partes del organismo, como por ejemplo la voz, como por ejemplo el estómago, el sistema digestivo. Todos están relacionados a lo que es la emoción. Probablemente este paciente estaba bajo algún efecto de estrés o alguna condición en particular que es muy importante establecer o estudiar las circunstancias en el cual perdió la voz. Nos dicen que estaba resfriado, le molestaba la garganta y tomó jengibre con miel y que eso le ayudó a recuperar la voz. Sí, eso también lo podemos tocar cuando hablamos de algunos tratamientos o medicamentos de la abuela que siempre hacen en casa. Hace un alivio, de hecho hace un alivio, pero un alivio momentáneo, ¿ok? Es muy importante en estos casos, el mejor tratamiento es
el reposo vocal y abundantes líquidos. Es lo que siempre recomiendo. Bueno, hasta ahora también le mandamos un saludo a Lidia, Fluvia Lidia, a través de las redes sociales, que también está conectada por acá. Saludamos a las personas que están aquí con nosotros en las redes sociales y a aquellas también que están a través de YouTube sintonizándonos. Globovisión en vivo. El doctor José Colina, médico otorrinolaringólogo, nos seguirá acompañando en la próxima parte. Vamos a una pausa, regreso, seguiremos conociendo cómo cuidar nuestra voz.